Bueno, cumpliendo algunas expectativas, ¿no? La gente decía por fin, porque esto parecía que nunca llegaba. Pero ¿qué significa esta primera detención por parte de la justicia, o dispuesta por parte de la justicia norteamericana? Implica el inicio del proceso de extradición, para que sea fácilmente comprensible el juicio sobre la extradición. De acuerdo. Va a haber un planteamiento a raíz de la solicitud de extradición ante las Cortes Judiciales norteamericanas, para poder verificar si en efecto el contenido de la solicitud de la extradición se adecúa o no se adecúa a las exigencias que señala el contrato bilateral o el tratado bilateral entre Perú y Estados Unidos en materia de extradición, que es el marco normativo sobre el cual se debe regir, se debe interpretar y se va a tener que tomar una decisión si efectivamente la solicitud de extradición ¿es procedente o no es procedente? Y si el gobierno de los Estados Unidos, una vez agotado todo este proceso, entrega al señor Alejandro Toledo a las autoridades peruanas. De acuerdo, eso pone las cosas mucho más claras, porque ya muchos están celebrando la extradición del expresidente, ¿no? Ahora viene una pelea legal, claro, digamos, ¿no? Esto ni siquiera es una captura, porque a veces la captura significa un acto sorpresivo, digamos, de una persona que estaba escondida, ¿no? Que no se sabía dónde ubicar. Esto es un arresto provisorio, que también está reconocido en nuestro Código Procesal Penal. Es decir, cuando llega una solicitud de extradición a un país, esa solicitud es puesta en conocimiento de un juez y ese juez tiene que decidir si esa persona que es objeto de la solicitud de extradición debe enfrentar el proceso de extradición en la cárcel o en libertad, ¿no? O en todo caso pagar una caución, ¿no? Pongamos en la justicia europea, se sabe, no sé si el término es que es más liberal o más garantista, de pronto las personas suelen seguir sus procesos en libertad. ¿Cuál es la jurisprudencia en los Estados Unidos en situaciones como estas? La jurisprudencia parte de la premisa de que la privación de la libertad es cuando hay peligro de fuga, es decir, cuando no hay las exigencias mínimas para poder confiar que esa persona va a enfrentar el proceso, va a asistir a todas las diligencias y va a acatar lo que las autoridades judiciales decidan. A partir de esa premisa, el juez tendrá que valorar si efectivamente, por ejemplo, una persona que estuvo escondida durante muchos años, fue sorpresivamente ubicada, era reticente, puso resistencia. Pero este no es el caso. No es el caso. No, te estoy explicando para los efectos de poder entender, ¿no? Entonces, evidentemente esa persona es digamos, reticente a las órdenes judiciales y va a buscar cualquier oportunidad para escaparse. Entonces, en ese elemento, en ese contexto, un arresto carcelario, una prisión preventiva, digamos, es viable. Pero hay que entender que la solicitud de extradición no significa un enjuiciamiento en materia de responsabilidad penal. Eso lo tienen que hacer los jueces en el Perú. Solamente si cumple o no cumple con las formalidades, en cuyo contexto una de las premisas o exigencias es que el hecho imputado esté tipificado como delito en Estados Unidos y en el Perú, que el hecho sea un hecho grave, que además existan garantías de que se va a respetar el debido proceso, que se persigue a una persona por una responsabilidad penal y no por un sentido o un contexto de carácter político, y si en efecto las exigencias señaladas están comprendidas o no dentro de la solicitud de extradición. Y en lo que su experiencia dice y lo que se conoce de esta situación, ¿ese sería el caso? Mira, a ver, vamos por partes, ¿no? ¿Se puede intuir, por lo menos? El proceso de extradición tiene un alto contenido político. Es decir, los jueces son los que definen si efectivamente el tema está o no está adecuado dentro del marco legislativo. Es un tema jurisprudencial o jurídico. Los políticos son los que van a decidir si efectivamente lo extraditan o no lo extraditan. Entonces, las extradiciones tienen un alto contenido político. Depende quién sea el extraditurus o la persona sobre la cual se solicita la extradición, depende el delito, depende cómo se ha manejado el proceso, depende qué tan transparente ha sido el proceso penal en el Perú. Yo creo que ese es un tema bastante flojo para la solicitud del gobierno peruano, porque ha habido mucha interferencia o injerencia del
Poder Ejecutivo, no, del propio presidente, que sigue hablando, adelantando opiniones, claro, estableciendo responsabilidades penales, distorsionando el proceso. La prensa también ha tenido un rol poco, digamos, imparcial en el análisis del tema, y además la situación jurídica de la corrupción en el Perú a la fecha no está lo suficientemente clara, porque hay una serie de aspectos contradictorios. Y yo creo que los abogados que lo defienden a Alejandro Toledo en los Estados Unidos van a capitalizar, ya lo han manifestado a través de diferentes declaraciones en medios de comunicación acá en el Perú, de que esa solicitud no procede, ¿no? Y además llama también poderosamente la atención de que recién se esté efectivizando una orden de captura, una orden de detención, porque las solicitudes de extradición llegan a un país y en el lapso corto de 3 o 4 días es puesto en conocimiento de las autoridades judiciales. De repente, digo yo, el proceso administrativo en los Estados Unidos es muy distinto, en tanto que interviene el Departamento de Estado, interviene el Departamento de Justicia, ellos son los que valoran si efectivamente cumple o no cumple, por lo menos en términos de admisibilidad de la solicitud de extradición, para después recién llevarlo ante una corte judicial. Es decir, ha pasado casi más de un año desde que llegó la solicitud, y también hay que tener ciertas expectativas en el sentido de si esta solicitud va a ser objeto de una ampliación, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado peruano tiene que tener mucho cuidado en cuanto a la forma y la manera como plantea la extradición, cómo maneja políticamente la extradición, y además en qué términos están planteadas las relaciones bilaterales entre el Perú y los Estados Unidos en otros aspectos colaterales que también tienen peso, digamos, en las decisiones, ¿no? Ahora, el gobierno norteamericano, por lo general, para este tipo de cosas, es complicado, es difícil, no es muy sencillo, ¿no? Es un sistema judicial más garantista. Los jueces son totalmente autónomos. Un juez de un condado puede refutar una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, tiene autonomía, tiene respaldo jurídico, político, y dependerá mucho el manejo judicial del tema, porque el planteamiento se centra básicamente en lo que dice la defensa y lo que dice el Estado peruano. Y una cosa es lo que dice el Estado peruano acá en el Perú, y otra cosa es lo que tiene que decir el Estado peruano ante una corte norteamericana, claro, que además tendría que ser representado por abogados norteamericanos. Entonces, creo yo que dadas las connotaciones de diferente índole, orden, tanto de lo que pasa acá en el Perú, como lo que pasa en Estados Unidos, como lo que pasa en Estados Unidos o en el mundo, como lo que pasa con el tema de Odebrecht y básicamente el caso de lavado de activos y la corrupción, es un proceso bastante complejo. Pero, insisto, el tema político tiene mucho peso en el análisis. Ahora sí, es bastante sombrío, sobre todo para los que tenían la esperanza de tener a Toledo aquí pronto, ¿no? Pero ahora, el presidente Vizcarra está siendo mal aconsejado, quizás es una pregunta subjetiva, ¿no? Para una respuesta subjetiva, no lo sé, pero o no le importa lo suficiente en realidad tener a Toledo aquí, sino más bien qué mensaje tiene con la población aquí para conectar, porque desde que salió diciendo que antes de que acabe su gobierno, el presidente Toledo estaba aquí, a mí me pareció un exceso de entusiasmo, por decirlo menos, ¿no? Pero sigue hablando del tema. ¿No debería él...? Lo que pasa es que los políticos y algunos funcionarios utilizan la corrupción como un mecanismo de consolidar una posición. Y no podemos perder perspectiva que, por ejemplo, el señor PPK estuvo muy allegado a Toledo y el señor Vizcarra ha sido jefe de campaña del señor PPK. Entonces, lo más conveniente y prudente sería de que el presidente, a los efectos de no enturbiar el proceso de extradición, se mantuviera totalmente al margen, no emitiera declaraciones. Y otra cosa también interesante, ¿no? Que no se esté utilizando el tema de la extradición de Alejandro Toledo para desviar la atención pública sobre otros temas, porque, como te acabo de manifestar, el tema de la corrupción es muy sensible. Y para hablar de corrupción tienen que pensar que hay gente buena y gente mala. Entonces hay políticos vinculados a la corrupción que utilizan la corrupción para poder encubrirse y estar en la función pública y evitar
una persecución o un juicio penal en aras de la impunidad. Ahora, se han estado estimando tiempos, ¿no? El ministro Ceballos salió a decir que un año probablemente, Nakazaki dijo no, este es un proceso más largo, probablemente se puede extender por 2 años. ¿Cuál es su posición? Yo creo que este es un proceso complicado. Yo no puedo afirmar categóricamente tiempos, porque dependerá mucho de lo que vaya surgiendo en el proceso, dependerá mucho de la actitud de las partes involucradas, los medios de defensa, la defensa que se hará del tema de la extradición por parte de los abogados que tenga que contratar el Estado, pero sí hay ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como te acabo de manifestar, que el presidente se mantenga al margen de este tema y que solamente los canales apropiados emitan información a los efectos de que la ciudadanía esté al tanto de lo que está sucediendo, que además lo hacen los medios de comunicación y las agencias noticiosas, ¿no? Pero claro, una cosa es un titular en un periódico y otra situación muy distinta es lo que afirma, por ejemplo, el presidente de la República. Claro, totalmente. Ahora, yo creo que en el proceso el Perú arrancó con ciertas deficiencias, ¿no? Se han ido corrigiendo, se ve más coherencia, más contundencia en el pedido peruano. Tardaron, por ejemplo, mucho para contratar a los abogados en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo estamos en ese proceso? A ver, ¿cómo lo ve usted? La mejor defensa que tendría Toledo es que se haya planteado mal la extradición, porque justamente esas deficiencias que servirían como medio para poder defenderse. Toledo ha tenido una situación privilegiada a lo largo de esta larga investigación, desde el momento que fue sorprendido comprando estos inmuebles, de la cual yo también fui abogado de la señora Eva Fennerbrook en un primer momento, así que conozco un poco desde adentro el tema. Han habido 2 procesos distintos con diferentes códigos procesales, el antiguo Código de Procedimientos Penales y el nuevo Código Procesal Penal. En un primer momento, cuando irrumpe el tema de Coteva, no se sabía lo de Odebrecht, y eso ha marcado una diferencia significativa a lo largo de del manejo del proceso de investigación en el Perú. Está, por otro lado, el tema de Maiman, de Joseph Maiman, que es su íntimo amigo y su socio, y ahora resulta que se acoge a la colaboración eficaz, y hay un planteamiento de la Fiscalía para que se homologue esta colaboración eficaz, mientras que la misma Fiscalía, por ejemplo, ha pedido 10 años de pena privativa de libertad para la señora Bea Fennerbrook o para el doctor Eskenazi, que era un simple tramitador. Entonces ahí hay temas que no encuadran de manera coherente y racional, ¿no? Como una persona que fue el artífice de la operación de lavado de activos a nivel global termina libre de polvo y paja y paga plata de reparación civil, y la señora Eva Fennerbrook, que es una anciana de 93 años que solamente puso su firma de acuerdo a un contrato nominativo que está enmarcado dentro del sistema jurídico anglosajón, termina con una pena privativa de 10 años en la libertad. Entonces, estas cosas no son muy coherentes, digamos, ¿no? Porque denotarían que habría algún tipo de injerencia en el manejo de la extradición con un sentido político, y eso mostrado ante jueces extranjeros que tienen un criterio totalmente distinto, que no están contaminados por la presión mediática como sucede en este país. Entonces, esos son algunos de los tantos elementos que van a tener peso en el análisis de los hechos. Ahora, no quiero desaprovechar su presencia aquí, doctor Lamas Puccio, para preguntarle sobre la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo ve usted? ¿Habrá luz al final de este...? Yo creo que eso no tiene futuro. No tiene futuro. No tiene futuro porque ha sido planteado desde un inicio de manera negativa. El hecho de que los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura estén vinculados a casos de corrupción no necesariamente justificada la desaparición o la desestabilización de una institución que es clave en la administración de justicia, que es la que le da la seguridad y la garantía a los magistrados. Estamos viendo que este proceso ha sido objeto de una serie de cuestionamientos, no hay candidatos apropiados, hay un manejo, intencionado sobre la forma como se desarrolla el proceso y quiénes son las personas que están candidateando.
parecería que habrían ciertos intereses para que ciertos sectores solamente llegaran a ocupar cargos en la magistratura. El presidente sigue, además él es el presidente mismo del... ¿Eso es una buena, ¿no? ¿Eso es una buena señal? No, eso es una pésima señal. Claro, ¿qué le estamos diciendo? Pone en evidencia que esto es un manejo político. Porque evidentemente que el Ejecutivo gobierna y tiene intereses políticos en un escenario de grandes problemas en materia de corrupción en la que la línea divisoria es invisible entre los corruptos y los no corruptos en el ámbito de ejercicio de la política. Entonces, ¿cómo podemos nosotros imaginarnos que quien preside este grupo de trabajo es el presidente de la República, que debería mantenerse al margen porque este es un tema eminentemente técnico? Claro. Ya hay algunas disidencias, como el caso del Tribunal Constitucional, que ya señaló que ellos se van a mantener al margen. Me imagino que esto va a tener tremendas repercusiones también en el desarrollo de esta comisión. Por otro lado, el defensor del pueblo tampoco no ha sabido manejar la situación. Hay cuestionamientos de diferente índole. Es decir, el tema no lo veo con proyección en términos de solidez, credibilidad, consistencia y sobre todo que garantice, ¿no?, a la ciudadanía y a la población la elección y el proceso para escoger a los magistrados es una garantía en su verdadero sentido de la palabra, ¿no? Pero esa es nuestra preocupación, ¿no? Porque mientras tanto, ¿qué? No hay una entidad que nombre, que evalúe, que ratifique, ¿verdad? ¿Y por cuánto tiempo podemos estar así? Una de las mejores garantías que tienen los magistrados es su continuidad en el ejercicio del cargo. Es decir, un magistrado que es elegido por concurso es inamovible, a no ser pues, que cometa una falta grave o un delito. Sin embargo, gran parte de los magistrados son provisionales. Esa provisionalidad genera inestabilidad, porque las decisiones que tienen que tomar son decisiones que están sujetadas a otro tipo de intereses. Y eso afecta de manera importantísima el desarrollo de la justicia en términos de la seguridad jurídica de la que tienen que disponer los magistrados para desempeñar su labor que implica pues, administrar justicia, ¿no? Ahora, cambiando de tema nuevamente, ¿el caso de César Inostroza es más sencillo que el de Toledo? Son cosas distintas, son situaciones diferentes, pero ya hemos podido percibir y evidenciar de que los jueces extranjeros no necesariamente tienen los mismos criterios que manejan muchos políticos acá. Y los jueces allá emiten sus fallos, incluso señalando los errores que se han cometido acá en el manejo del proceso. Entonces, una cosa es utilizar la corrupción como un mecanismo político, exacerbando a la opinión pública sobre determinados hechos, que afuera tiene un resultado totalmente distinto, ¿no? Para los intereses del país. Para los intereses de la credibilidad y de la institucionalidad en el país. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy ilustrativa su presencia aquí con nosotros. Hemos estado conversando con el abogado penalista Luis Lama Puccio. Es momento de irnos a una nueva pausa. Usted no se mueva porque al volver...